En este webinar lo va a presentar María Corina Muscus Toro. Es consultora en género y derechos humanos. Es abogada de la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con una maestría en Derecho en Género y Derechos Humanos por parte del American University Washington College of Law. Fue becaria Rómulo Gallegos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y actualmente es directora y fundadora de Venezolanas Globales. Muy buenas noches a todas y a todos. Disculpen aquí estos problemas técnicos que, bueno, siempre suceden con este tipo de talleres, pero no hay problema. Pues quería comenzar por agradecerle a La Pieza por la invitación el día de hoy, por estar aquí con ustedes, por tomarme un tiempo de su espacio y pues espero que esto sea un taller muy valioso para ustedes. Estamos hablando de las políticas para abordar las violencias y el acoso. Y bueno, tenemos de fondo de pantalla el Me Too, el movimiento Me Too, que también no solo fue un despertar en los Estados Unidos, sino también aquí en México con Me Too periodistas, Me Too directores y como hemos visto estas denuncias que se hicieron a través de Twitter. Y traigo a colación el Me Too porque quizás no es un movimiento perfecto y bueno, también tendríamos que empezar a evaluar si es un movimiento, pero lo traigo a colación porque el Me Too despierta en nosotras y en nosotros una inquietud. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y por qué están sucediendo movimientos como el Me Too, no? Y parte del movimiento Me Too impacta a nivel laboral, impacta a nivel de las violencias sufridas por las mujeres en estos espacios y la importancia de trabajar al respecto, ¿no? Entonces, por eso el día de hoy yo voy a comenzar por enseñarles, ¿no? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Y espero que esto se lo lleven ustedes, ¿no? Donde trabajan, donde estudian, donde sea que nos acompañen, espero que aprendan algo, ¿no? Una de las primeras cosas que vamos a aprender el día de hoy, estoy aquí un poco, está un poco lento, pero ya vamos, esperando que salgan los slides. La importancia de tener espacios libres de acoso y violencia, el costo que tiene estas prácticas en las empresas y cuando veíamos, cuando ustedes se conectaron y se suscribieron a este evento, vieron que salía el impacto en millones, ¿no? Pero vamos a hablar no solo el impacto que tiene a nivel de costo, sino también porque es importante hablar de estos temas, ¿no? Y el costo emocional que también tiene. Además, vamos a hablar sobre cuáles son esos factores asociados a la prevalencia del acoso y la violencia sexual, cuáles son esos espacios que permiten que este tipo de circunstancias se susciten y sucedan. Y lo último, bueno, no lo último, pero también vamos a aprender buenas prácticas institucionales, que creo que es algo muy importante y muy valioso, especialmente para la gente que trabaja dentro de las empresas. Entonces, yo quisiera comenzar por esto, ¿no? Lo primero, mitos y verdades, porque hay que destruir este elefante gigante cada vez que nosotras hablamos sobre los movimientos como el Me Too, sobre las denuncias, ¿no? Entonces vamos a comenzar y quiero que utilicen el chat en esta ocasión para responderme si esto es cierto o falso. La primera premisa sería que las mujeres son, en la gran mayoría de los casos, las víctimas de delitos sexuales. Y quiero que ustedes me pongan en el chat sí, no, verdadero, falso y me comenten. A ver, nadie tiene ninguna opinión sobre esto. No, verdadero, sí, la mayoría sí. Ok, entonces esta premisa es verdadera. ¿Por qué? Y esto no sé si todas se conectan por aquí y están en México, pero según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, conocida como el ENVIPE, aproximadamente 87% de las víctimas de violaciones fueron mujeres en México, ¿no? Entonces, es verdadero que la gran mayoría de las víctimas de delitos sexuales son las mujeres. Y ahora vamos con otra. En el ámbito laboral, ¿los hombres experimentan más violencia que las mujeres? Entonces, también les invito a que utilicen el chat para comentar. Falso, dice Jessica.
No, no, muy bien. Entonces sí, esto es completamente falso y vamos a hablar de las estadísticas. ¿Qué nos dicen las estadísticas? En el caso de hostigamiento, manoseos, exhibicionismo, intentos de violación en el trabajo, 83% fueron de las víctimas fueron mujeres y solo 16% fueron hombres. Este es el otro, ¿no? Otra de las premisas. El agresor en su mayoría es el hombre. Entonces quisiera que ustedes me comentaran, ¿esto es cierto? ¿Esto es falso? Gracias, Jessica. Gracias, Elsa, por su participación. Y Claudia, sí, el agresor en la mayoría es el hombre. Y no es que no. En la mayoría son los hombres. Y les voy a leer las estadísticas y las estadísticas nos dicen y nos representan una realidad. En el caso de estos hostigamientos en el ámbito laboral, 63% de quienes agredieron a los hombres eran hombres, o sea, en el caso del agresor siempre sigue siendo el hombre, y el 36% era mujer, ¿no? En el 99% de quienes agredieron a las mujeres fueron hombres. Entonces vemos al hombre como el agresor en la mayoría de estos casos. Que si bien, claro que es cierto, las mujeres pueden acosar a los hombres entre hombres también se pueden acosar, puede suceder acoso entre personas del mismo sexo. La realidad es esta. Las mujeres son en la mayoría las víctimas de delitos sexuales. En el ámbito laboral son las mujeres las que son más violentadas y el agresor en su mayoría es el hombre, ¿no? Entonces ya salimos un poco de este elefante que siempre está ahí presente y que siempre nos los traen a colación con estadísticas y datos, y esto lo pueden ver en el ENVIPE, que son estadísticas públicas, ¿no? Donde ustedes también pueden revisarlas. Y quiero comenzar cuando nos preguntamos qué es el acoso y qué son las violencias, ¿no? Porque antes de entrar en el tema denso tenemos que compartir qué es. Y a mí me gusta compartir a través de las experiencias. Y este es un proyecto que se llama Everyday Sexism, o todos los días, o sexismo de todos los días, donde las mujeres comparten episodios sexistas, ¿no? Entonces, en un caso, un compañero de trabajo que siempre hace comentarios sobre el cuerpo y las apariencias de todas las chicas, me dijo en chiste, me iba a violar, ¿no? Me lo dijo en chiste. No es un chiste este tipo de comentarios. Otro evento, otro testimonial. Soy estudiante de Derecho y me especializo en Derecho Penal. Un profesor me dijo que no iba a poder ser defensora o me iba a costar mucho porque era mujer. Y que me dé cuenta que todos los penalistas que salen en la televisión son hombres. No hay mujeres defensoras. Además que 2 por 3 me tengo que aguantar comentarios de personas del estilo de, ay, qué pena, pues el derecho penal es muy fuerte para ti. Entonces, bueno, vemos otra vez aquí otro testimonio de otra mujer. Este en el trabajo a mí me impactó mucho. Trabaja hace mucho tiempo en la misma empresa, es profesional y tiene especializaciones hechas. Me cambian de sector, viene un gerente nuevo y únicamente habla con los varones, que recién empiezan a tomar decisiones. A mí me ignora por mi género y por mi edad. Me hace realizar trabajos de tipo administrativo, de secretaria, del resto y no profesional, cuando soy la única profesional en el área. Entonces, bueno, estos son relatos y testimonios de mujeres que han vivido la discriminación y el sexismo, que van desde en países como México, como en Argentina, de este proyecto que les invito a que visiten la página web, que está muy padre. Entonces, bueno, vemos cómo este acoso se presenta en diferentes ámbitos y diferentes formas. Entonces, cuando vamos a definir, ¿no? ¿Qué son? Y esto hay que entender, las violencias son muchas y hay muchísimas dimensiones de violencia. Y el acoso es un tipo de violencia y otros tipos, como por ejemplo los intercambios sexistas, lo que se le conoce como el mansplaining, el gaslighting, ¿no? Que es como invisibilizarnos, no, tú estás loca, no, tú qué sabes, o interrumpirnos cuando estamos hablando, cuando estamos dando nuestra opinión. Otros como conductas inapropiadas, como ese hombre que bajo chiste le dijo a una mujer que le iba a violar, o por ejemplo, mandarte a buscar el café o a tomar las notas porque tú eres la mujer, entonces tú tendrías, no sé por qué razón, buscar el café o quizás tomar notas de las reuniones. Hay otras mucho más explícitas que es coerción para obtener sexo, si no te acuestas conmigo no vas a ascender, y otro mucho más que es la mayor expresión de las violencias, que es la violación sexual, ¿no? ¿Y qué son estos a nivel general? Uno es una conducta no deseada sin consentimiento, y aquí no voy a entrar en detalles lo que significa consentimiento y si sí es sí o no es no, pero creo que sí debemos hacer una revisión sobre lo que significa el consentimiento y cómo damos el consentimiento y qué entendemos por consentimiento, que creo que es una reflexión que muchas veces
Hay ciertas personas, incluso los hombres, que dicen, no, bueno, pero ella no me dijo que no. Pero bueno, hay que también entender, no te dijo que no, pero en qué tipo de entornos estabas, es tu compañera de trabajo, ¿por qué tendrías que tú invitarla a, no sé, a tomarse algo? ¿Por qué tendrías que tú invitarla insistentemente a tomarse algo todos los viernes en la noche, ¿no? Entonces, este tema del consentimiento es importante. Luego es de tipo sexual, incluye tocamientos, preguntas intrusivas, solicitudes sexuales, insultos, contacto físico explícito a través de mensajes, a través de emails, a través de textos, no es necesariamente presencial, ¿no? No es bien recibida, ofende o incomoda y además causa un daño. Y sobre esto me quiero detener un poquito porque yo no quisiera que se quedaran con una idea de que cualquier mujer o cualquier persona que experimenta violencia le genera un daño físico o psicológico o moral. Sencillamente que una conducta que no sea consentida, de tipo sexual, que no es bien recibida, a pesar de que no cause daño, igual sigue siendo acoso y violencia. Y hablo de las violencias porque son en plural, como les había dicho, son muchos tipos de violencia. Entonces, no nos quedemos únicamente que tiene que causarle un daño a la persona. Si a ti te incomodó, si a ti te hizo sentir pues que no te agradó, pero quizás no tuvo una consecuencia a largo plazo, eso sigue siendo violencia. Y les quiero hablar de este concepto que trae el convenio 190 de la OIT. Este es el primer convenio que se hace a nivel internacional sobre las violencias y el acoso sexual, así que les invito, si ustedes están interesadas en estos temas, que lo busquen, porque es un documento muy, muy importante que siente un precedente para los movimientos feministas, para la lucha y la igualdad de derechos, especialmente en espacios laborales. Y habla de un conjunto de comportamientos, como les decía, prácticas inaceptables, amenazas, comportamientos. Puede ser una vez o de forma reiterada, no necesitas que te inviten 300 veces a tomarte el café con tu jefe y sabes que después de 300 veces tú no ascendiste a pesar de que postulaste y tú sabes que tú estás capacitada, ¿no? Que tengan por objeto causar daño o generar algún tipo de susceptibilidad, bien sea hasta incomodidad, un daño físico o psicológico que quizás es un momento más elevado. Y aquí también les quiero hablar qué es el acoso por violencia de género. Porque bueno, aquí les estaba hablando como del acoso como en un concepto general, un concepto que aplica para todo tipo, pero es importante que también entendamos los acosos y las violencias que suceden por motivos de género. Y estos van dirigidos a personas por razón de su sexo, por su género, que nos afectan de forma desproporcionada y que incluye el acoso sexual. Y esto es donde me quiero detener porque aquí las mujeres somos las víctimas de estos tipos de acoso por motivos de género, porque las mujeres entramos al mundo laboral no quizás de la misma forma que los hombres. Nosotros estábamos en unos espacios que nos correspondían socialmente o que nos hicieron pensar que nos correspondían socialmente, que eran los espacios del hogar, del cuidado, y comenzamos a entrar a los espacios laborales, quizás incomodando a los hombres que eran espacios para ellos. Incluso la estructura, y cuando uno piensa, y les invito a que lean, hay un libro buenísimo que se llama Invisible Women, La mujer invisible, de Carolyn Criado Pérez, que te habla como hasta los sistemas de aires acondicionados están hechos para un hombre promedio. Y por eso las mujeres, y no sé si alguna de ustedes se siente identificada con esto, nos sentimos que pasamos mucho más frío en las oficinas, que siempre tenemos que llevar una chamarra, que siempre tenemos que ir abrigadas, porque hasta incluso los espacios, cuando pensamos en los espacios de trabajo, están construidos para y por hombres. Entonces, nosotros también hemos sido, en muchos de los casos, víctimas de estos acosos y estas violencias por motivo de género. ¿Por qué? Por nuestro sexo, por nuestro género, que nos afecta de forma desproporcionada. Entonces ahora, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos tener espacios de trabajo libres de violencia y acoso? Lo primero es que es un derecho. Las mujeres y las personas tenemos un derecho humano a vivir una vida libre de violencia, que va desde la violencia callejera, ¿no? La violencia en la calle, que no son piropos, eso se llama acoso, hasta la violencia en nuestros espacios de trabajo. Luego, porque las violencias y los acosos son actos de discriminación y eso nos impacta. Y también tenemos un derecho a vivir una vida sin discriminación, sin que nos discriminen, de vivir una vida libre de violencia y acoso. Y por otro lado, y aquí le hablo un poco más a las empresas, a la gente que trabaja en recursos humanos, a los directores,
tenemos que crear esos espacios seguros, porque hay un concepto que es muy nuevo, que es el salario emocional, que es el salario que las personas pagan por estar en ciertos tipos de empresas, que va mucho más de la retribución. Entonces, si tú tienes un personal, una mujer buena, capacitada, que no se sienta cómoda, que es víctima de violencia, probablemente vaya a irse de ese espacio de trabajo. Y ahorita vamos a ver los costos que esto implica. Entonces tenemos que crear estos espacios seguros porque hay un salario que va mucho más de lo que nosotros percibimos a nivel monetario, que va a nivel de nuestra salud emocional, y esto es súper importante. Ahora bien, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Me siento aquí como un poco vulnerable que no les puedo escuchar, pero cualquier cosa, por favor, utilicen el chat para comentar. ¿Cuáles son los costos que tienen estas prácticas, no? Entonces, bueno, les hablé un poco de los derechos y a mí la verdad es que me gusta hablar de estos temas del acoso por un tema de derechos. Pero yo también quiero que ustedes se vayan con que esto tiene un costo y un costo monetario, que quizás para mí no es motivación porque pues yo trabajo en temas de derechos humanos, yo soy abogada feminista y para mí más que un derecho es mucho más valioso que un costo, pero estas prácticas, las prácticas del acoso y las violencias, y ahí pueden ver el informe donde saco esta información que es muy interesante y después les dejo mis contactos si ustedes quieren alguna información particular, es que afectan los costos de productividad, tiene impactos en los costos de salud y reduce el bienestar de la persona, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de el costo de productividad, tenemos que, ¿qué es lo que sucede cuando una persona es víctima de violencia? Primero, probablemente se tome tiempo fuera de la oficina porque no puede aguantar estar en un entorno que no le permita vivir sin violencia. Disminuye la productividad. Una persona que es víctima de acoso no puede ser a nivel de productividad porque no se siente cómoda, porque no se siente a gusto. Muchos cambios de empleo. Entonces, no te funciona acá, te vas a otra empresa. No te funciona en otra empresa, te vas a otra empresa. Entonces, las personas cambian de empresa y eso impacta, obviamente, a la misma empresa que ustedes, si trabajan en el área de recursos humanos o si trabajan en el área empresarial, saben lo importante que es tener personal, que hayas capacitado, que hayas invertido tiempo para que se quede. Y hay un costo de oportunidad sobre las quejas. ¿Por qué? Porque claramente si hay un cambio de empleo, si disminuye la productividad, y si hay demandas, eso tiene un costo para la persona y para las empresas. Otro también de los costos que les quiero hablar es los costos en el área de salud. Y esto me parece muy importante para la persona afectada, para la víctima, para la persona que está siendo víctima de estos acosos. Primero, necesitas ver consejeros, consejeras, psicólogos, psicólogas, necesitas irte a médicos o médicas, porque eso tiene un impacto, quizás consumas medicamentos, quizás, por ejemplo, la empresa tiene que invertir en investigaciones dentro de la empresa para ver qué estaba sucediendo. Hay algo que se conoce como la pérdida irrecuperable de la eficiencia para la empresa, que tiene un impacto, ¿no? Y algunos datos interesantes de este estudio que hizo Deloitte, que se llama The Economic Cost of Sexual Harassment, el costo económico de la violencia en los espacios de trabajo, enfocada específicamente en los Estados Unidos, y es que, y esto es importante, en 50% de los casos alguna persona deja la organización, lo que significa obviamente costos en la productividad de la empresa. Hay una pérdida de productividad de 2.62 billones de dólares a nivel global, o sea, a nivel de país. Esto es la pérdida que se produce por casos de acoso y violencia. Y esto es interesante, cada caso de violencia en el espacio laboral reduce la economía en $1.000 y estos están expresados en dólares, estas cifras, ¿no? Entonces, cuando pensemos en las violencias, en el acoso, más allá de pensar que para mí es vital, que es un derecho, que es un acto de discriminación y que las empresas tienen la obligación de brindar entornos seguros, es que para las empresas también hay un costo de, por ejemplo, la productividad, el tiempo en el trabajo, el cambio en el trabajo, el costo que tiene para las empresas investigar cada uno de estos tipos de actos de violencia y de acoso, las investigaciones en recursos humanos, la pérdida de las personas, y más allá, y mucho de lo que he escuchado y trabajado, es que hay una ruptura de la comunidad que se forma en las organizaciones. Las organizaciones también tienen un sentido de comunidad, de sentirse a gusto, de sentirse pues que estamos en espacios seguros, y estos tipos de casos también rompen con ese tejido dentro de la comunidad. Entonces, esto lo hace muy importante que trabajemos las violencias y los acosos dentro de las organizaciones porque tiene un costo importante para la empresa, para la persona y en general para la comunidad.
Entonces ahora les quiero hablar un poco cuáles son esos factores, porque bueno, yo estoy hablando mucho de qué es la violencia, cuáles son los costos, pero cómo pueden hacer ustedes y cómo pueden hacer esa reflexión de cuáles son esos factores que hacen prevalente el acoso sexual. Y aquí les pongo esta imagen que son tres hombres mirando a la mujer, así como de, bueno, ¿y de dónde, no? Como que ella está un poco de outsider, como un poco excluida, ¿no? Porque es la única mujer. Entonces, creo que es importante entender que aunque hay instituciones y organizaciones que quizás tengan prestigio, tengan historias y tengan reconocimiento y se piensen como espacios libres de violencia y acoso sexual, esto puede que no sea el caso porque puede que no se haya documentado, ¿no? Entonces uno podría pensar que hay ciertos espacios, no, aquí no suceden actos de acoso, aquí eso no sucede, estos son espacios libres de acoso, pero la realidad es que si pensamos que las empresas y las organizaciones son el reflejo de la sociedad y en la sociedad existe el acoso y la violencia, entonces también existen los espacios de trabajo. Entonces hay que comenzar por ese trabajo interno de identificar, aquí tienen que haber casos de violencia y acoso y aquí hay ciertos factores que hacen que prevalezca el acoso. Y hay que reconocer que estas situaciones quizás han ocurrido y muy probablemente no hayamos hecho nada. Entonces, no hay una relación directa entre el número de denuncias por acoso y violencia sexual y un ambiente libre de violencias y acoso. Hay muchas más probabilidades que por la normalización de estas conductas, porque aceptamos que el acoso sea parte de la vida de las personas, especialmente de la vida de las mujeres, entonces pensemos que esta escasez de denuncias está relacionada con que no existan los casos. Entonces, esta mujer, Vicky Scholl, esta especialista en el área, tiene unos trabajos donde nos hace reflexionar sobre dos tipos de elementos o factores que contribuyen al acoso. El primero es el trabajo segregado por sexo. Muy bien sabemos, y es una realidad, y aquí en México sucede, que en las organizaciones, a pesar de que las mujeres son contratadas en mayor número, cuando va subiendo de escalafón son los hombres los que ocupan los puestos de liderazgo y de toma de decisión. Y esto es el trabajo segregado por sexo, porque hay estereotipos de género asociados que se dan una idea de que los hombres son líderes natos, saben dirigir, mientras que las mujeres, o quizás si tenemos ese aire de liderazgo, somos quizás muy mandonas o somos muy buenas, entonces quizás vamos a estar más en otros tipos de estratos y no en el área de dirección, porque además está socialmente está visto mal una mujer que lidere, ¿no? Y vemos ejemplos como, por ejemplo, en los Estados Unidos el caso de Hillary Clinton, como ella fue atacada por ser una mujer dura, o el caso de Angela Merkel, que además son mujeres que tienen que adoptar un tipo de comportamiento para parecerse a el comportamiento del hombre típico, usar pantalones, vestir de color oscuro, tener una voz fuerte, ¿no? Para comportarse como quien tiene el poder, que en su mayoría son los hombres. Entonces, en estos espacios de trabajo, donde ocurran, o sea, en estos espacios de trabajo donde hay segregación por sexo, es más probable que ocurra la violencia y los acosos. Por ejemplo, el acoso en contra de las mujeres es más usual en espacios de trabajo donde la mayoría son hombres, o por decir otros tipos de acoso y violencia que ocurren por motivos de raza, es más usual que ocurran estos tipos de acoso cuando hay una raza predominante en un lugar de trabajo, por decir raza predominantemente blanca, y hay pues acoso contra personas negras o personas afro. Adicionalmente, ¿qué es lo que pasa con el acoso? El acoso además estimula esta segregación. Si ya existe una segregación, si ya tenemos a mujeres en quizás en las bases de la pirámide, hombres que están alcanzando ese poder o que están en ese poder, eso desalienta a las mujeres a llegar y acceder a esos espacios dominados históricamente por los hombres. Y nos hace pensar que esas posiciones de liderazgo, que esas posiciones de poder no son para nosotras. Todo esto tiene obviamente un círculo vicioso de no queremos que somos suficientes, el liderazgo está mal visto, entonces se quedan los hombres predominando en los espacios de las altas esferas de poder, nosotros nos quedamos ahí y esto se reproduce en acoso. Les digo, por ejemplo, algo interesante. Según la encuesta en DIRE, que es la encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares, aproximadamente a 277,000 mujeres las despidieron por embarazarse en los últimos 6 años. Entonces esto nos habla
de una violencia estructural. Los espacios de trabajo no fueron creados para las mujeres, entramos a los espacios de trabajo y hay un conflicto que surge de ahí, nos despiden por quedar embarazadas, nos despiden hasta por la posibilidad de quedar embarazadas porque piensan que las mujeres, por ser mujeres, queremos ser madres y ser madres nos va a impedir desarrollarnos bien profesionalmente. Y ahí voy con el segundo factor, que es una autoridad ilimitada y subjetiva. Y esto es importante porque esto nuevamente nos vuelve a las estructuras de poder, porque hay una cosa muy importante que no es solo género, también es poder. ¿Quién tiene el poder? En su mayoría, los hombres. Entonces, bueno, este segundo factor se refiere a estas estructuras de poder, quiénes contratan, quiénes asignan, quiénes promueven, quiénes despiden y quiénes evalúan a las personas. Cuando hay autoridades ilimitadas y subjetivas, estimulan el acoso. Y no solo lo estimulan, sino que lo fomentan, porque son organizaciones que son vistas como permisivas. Porque si tú tienes una autoridad que es ilimitada, que es subjetiva, donde se permiten los actos de violencia, donde se permiten los actos de acoso, entonces habrá un nivel mayor de acoso y de violencia en la organización. Entonces, para nosotros fomentar espacios libres de violencia, espacios de cero tolerancia al acoso, para fomentar estos espacios necesitamos que las altas autoridades sean claves en el impulso de estas políticas, que las altas autoridades sean quienes impulsen los esfuerzos efectivos, y no sé si alguna tiene experiencia y después quizás me lo comentarán, pero muchas veces el recursos humanos hace una inversión de tiempo, de, por ejemplo, hacer un evento por el 8M para visibilizar y enseñar a las personas sobre temas de violencia y acoso, y tienes quizás al jefe de las áreas que dice, no, pero yo no voy a ir a eso, porque ¿para qué? Entonces, para trabar y destrabar estos espacios que son pendientes al acoso y a las violencias, necesitamos que las autoridades estén vinculadas, necesitamos que las autoridades impulsen esfuerzos efectivos en la prevención de las violencias. Las autoridades son muy importantes porque pueden, bien sea actuar y dejar ser autoridades permisivas, o bien sea que son actores que pueden promover este tipo de políticas. Y ahora vamos a esta imagen. Me gustaría ver, es una caricatura que se llama Miss Tricks y que dice, como ven, de 6 personas solo una es mujer, y le dice, esta es una sugerencia, señora Tricks, quizás alguno de los hombres quisiera traerla a la mesa. Y no sé si alguna de ustedes se siente identificada. En los espacios de poder, en los espacios de diálogo, muchas veces decimos algo, damos alguna idea, y después esa idea quizás no es vista, no es escuchada por el hecho de que somos mujeres, y luego un hombre quizás tiene la misma idea y suena fantástico, suena ideal. Entonces estos son todos estos factores, ¿no? Cuando tenemos estructuras de poder, y ahí lo vamos a ver, hay autoridades, en su mayoría pues lideradas por los hombres, que nos hablan de una estructura que está segregada por sexo, pues las mujeres no son necesariamente valoradas en las empresas. Ahora vamos a estas buenas prácticas institucionales. Y les llamo buenas prácticas porque no quisiera que pensaran que hay un paso 1, paso 2 y paso 3 que tiene que hacer una institución y una empresa. Creo que cada una de estas buenas prácticas tiene que ser adaptada y tomada por cada una de las instituciones ad hoc. Adaptarlas a su funcionamiento interno, a la cantidad de empleados, a quizás un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo está la empresa viviendo el acoso y la violencia? ¿Hay casos? ¿No hay casos? Lo importante es que las empresas y las industrias no esperen a reaccionar, no sean reactivos cuando les lleguen estos tipos de casos, sino sean proactivos, que existan códigos, que existan guías, que existan prácticas de la empresa para que a la hora de que ustedes reciban un caso de violencia, ustedes sepan qué pueden hacer. Entonces, una de estas buenas prácticas podría ser un código de conducta. Los códigos de conducta, la mayoría de nosotros, si trabajamos en industrias, si trabajamos en empresas, hemos firmado un código de conducta. Estos son guías sobre el comportamiento profesional que se espera de una persona que integra esta institución. Y con esto hemos visto muchos casos donde, por ejemplo, una persona que está asociada con una empresa, un periódico, ha sido denunciada o denunciado y inmediatamente se le despide. ¿Por qué? Porque su conducta y su comportamiento no está asociado con el espíritu de la persona que integra la organización. Entonces, esto es muy importante, que se tenga un código de conducta que sea adaptado a
el tema de la violencia y los acosos. Por ejemplo, podrían tener en el código de conducta que no se permiten las relaciones interpersonales o las relaciones de pareja entre una misma área. O en el código de conducta podrían prever que si existe, porque bueno, es natural también pensar que, y les recomiendo esta serie que se llama The Morning Show, que en español sería como el show de la mañana, donde habla un poco de estos tipos, ¿no? De las conductas del acoso, ¿no? Y cómo todas y todos somos cómplices de lo que sucede en la empresa y no es solo, y esto también lo voy a hablar, no es solo mirar el agresor como el malo, como la manzana podrida, son contextos y son lugares y son espacios que son permisivos al acoso. Entonces, no pensemos y no tengamos una perspectiva quizás muy punitiva de él es el violento, él no, ¿qué sucedió dentro de este espacio laboral para que él se sintiera capaz y con el poder, porque es un tema también de poder, de realizar este acto de acoso? ¿Qué no estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos nosotros dentro de la organización permitiendo que esto suceda? Entonces, bueno, los códigos de conducta son estas guías de comportamiento profesional. Podrían tener que, por ejemplo, cuando hay una relación de pareja, entonces se notifica a recursos humanos o se notifica al superior para que cambien de área, porque claramente no queremos que la gente piense, ¿no? Que entonces ella está ascendiendo o él está ascendiendo porque tiene algún tipo de relación o privilegio. Entonces, se adaptan a cada una de las instituciones, como les decía, pero esto es una buena práctica, tener un código de conducta adaptado. Y no solo un código de conducta que esté engavetado, que esté guardado, que se le obligue a la persona a firmarlo, ¿no? Antes de entrar, sino que sea un código de conducta que sea reiterado y recordado y que permanentemente se esté recordando a las personas que integran a la institución cuáles son sus obligaciones, porque de nada sirve que uno llegue a una empresa, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, firmas un código de conducta y después te olvidas, ¿no? Luego, los protocolos para la atención de casos de violencia y acoso, y aquí podría ser solo un taller dedicado a protocolos para la atención de casos de violencia y acoso, porque es un área muy específica y muy detallada de estos tipos de unas prácticas institucionales para prevenir. Pero a nivel general, los protocolos son unas normas y directrices que te dicen cómo va a actuar la empresa, cómo va a actuar la organización en casos de violencia y acoso. ¿A dónde denuncia? ¿A quién va? ¿Cómo denuncia? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Tengo que esperar 2 meses, 3 meses? Si esto me sucedió hace 2 años, yo todavía puedo denunciar. Entonces, este protocolo le va a decir cómo puedes actuar, no solo a la persona que ha sido víctima, sino también a la institución. Y yo recomiendo muchísimo que las instituciones y las organizaciones cuenten un protocolo para la atención de casos de violencia y acoso. Nuevamente, hay que diferenciar entre el sistema de justicia penal, entre el sistema de justicia a nivel laboral, ¿no? Entonces, los protocolos de atención de casos de violencia y acoso son para que las personas resuelvan los conflictos y resuelvan su situación de acoso y violencia dentro de la institución. Eso obviamente claramente no les impide que ellas vayan a hacer denuncias penales, pero debería ser del interés de la empresa o de la organización que a través de estos protocolos se puedan solventar estos tipos de casos para no ir a un procedimiento penal, que nuevamente volvemos a los costos que podría tener esto para la empresa y los costos de tiempo y psicológico para la persona, para la presunta perpetrador y para la víctima. Entonces, estos protocolos son muy importantes. Otra de las buenas prácticas que califique aquí son las capacitaciones al personal. Y hay un tipo de capacitación que a mí me gusta mucho, que es la capacitación del bystander, o es el tercero, ¿no? El que ve. Entonces, bueno, las capacitaciones especializadas tienen que ser especializadas. No funciona. Si alguien les dice, no, yo tengo una capacitación por ahí que di hace 3 años en una empresa. No, no, las capacitaciones tienen que ser adaptadas a cada una de las instituciones, a cada una de las organizaciones, porque va a depender un poquito. Hacemos las capacitaciones, por ejemplo, si hacemos un diagnóstico y vemos que la mayoría de los problemas que se presentan son problemas de poder. Ahí me hacen una pregunta. María, ¿tú recomiendas que como parte del protocolo primero que para que la persona se sienta agredida le hable con el potencial agresor o el directo una denuncia? Esto es súper importante. En el tema de protocolo, la verdad es que yo no le voy a decir, si yo me siento agredida, yo quizás puedo directamente decirle a la persona, esta actitud tuya no me gusta. Yo, María Corina, probablemente yo le diga, esta actitud tuya está siendo irrespetuosa conmigo. Sin embargo, yo no creo que todas las personas son como yo.
Y yo creo que hay personas que muy bien les gustaría acudir a otra persona, a un potencial o hacer una denuncia por este tipo de comportamiento. Entonces también creo que los protocolos no son one size fits all y creo que tenemos que tener a estos tipos de prácticas, estos tipos de generalizaciones de esto es para todo el mundo, esto es genérico, esto es unisex, como las mascarillas no son unisex. Si ustedes son mujeres y se la han puesto, me quedan grandes, ¿por qué? Porque están hechos para un tipo particular de hombre, quizás con máscaras más grandes, quijadas, etc. Entonces, estos protocolos tienen que adaptarse a las organizaciones y a las personas, ¿no? Por ejemplo, en un tipo de protocolo, quizás podrías implementar que tú le hables, que hay que tener cuidado con esto, que tú denuncies primero a tu jefe o jefa directa, pero ¿qué pasa si el agresor es tu jefe o jefa directa? Entonces no podrías denunciar a tu jefe o jefe directo, entonces tendrías que tener algún otro mecanismo. Pero la persona podría no sentirse cómoda. Entonces, ¿por qué necesariamente le tienes que decir al agresor? Entonces, bueno, hay que adaptarlo. Entonces, mi respuesta en general, Karina, es que tienes que adaptarlo. Adaptar un protocolo para diferentes tipos de personas, diferentes tipos de víctimas. Entonces, las capacitaciones tienen que ser especializadas, tienen que formar parte de una estrategia. De nada sirve que ustedes el 8M, el 8 de marzo, porque, o el 25, ¿no?, de noviembre, que es el día de nada, Karina, que es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, ustedes hagan una capacitación que no sea obligatoria, donde vaya solo el personal de la base de la pirámide a escuchar sobre estos tipos y además lo organicen un sábado. O como nosotros, un jueves a estas horas de la noche, ¿no? Entonces, tienen que ser capacitaciones como parte de una estratégica, no como parte de una estrategia para el cambio, ¿no? Entonces, se tienen que hacer muchas capacitaciones, y no diría muchas, pero tienen que ser estratégica en la forma como se hace. Entonces, quizás dividas, quizás hagas unas capacitaciones específicas para el personal de coordinaciones, para el personal, quizás pueda hacer que hagas un tipo de capacitaciones para mujeres, un tipo de capacitaciones para hombres, eso también podría ser una buena práctica para que las mujeres se sientan en confianza de hablar o para que los hombres también se sientan en confianza de hablar de sus situaciones, ¿no? Entonces tienen que ser diseñadas, tienen que contar, como les decía, de estos factores que prevalecen en las violencias, tienen que contar con el respaldo de las altas autoridades. Entonces, si ustedes quieren hacer capacitaciones, tiene que estar sentado el director de la organización, la directora de la organización, los jefes de línea, todo el mundo tiene que estar sentado en esa capacitación para demostrar que hay un interés y que se quiere demostrar que hay una buena práctica para que la institución respete y entienda que es un derecho a las personas vivir una vida libre de violencia y que no se van a tolerar estos actos. Y la capacitación que les quería hablar es la capacitación del bystander, que es el tercero. Como les decía, no podemos ver a los casos de acoso y la violencia, aunque en ciertos casos sí podría ser, como el perpetrador, el ajeno a la sociedad, no, sino tenemos que ver como un entorno. Entonces nosotras y nosotros también somos responsables de lo que pasa. Una capacitación al bystander te enseña cómo actuar. Entonces, si por ejemplo, Karina, tú que me preguntas, si yo veo que en tu caso hay una persona que se acerca insistentemente a invitarte a comer, a invitarte a cenar, a decirte que qué linda estás hoy y que qué bonita luce tu falda el día de hoy, entonces, en ese caso yo que estoy viendo, que tengo una percepción de que te hace incómoda, que tú te paras cada vez que él va a venir, yo pudiera hacer una intervención y pudiera hacer algo, ¿no? Entonces hay muchos tipos de algo que se pueden hacer. Lo primero, o sea, hay varios tipos de este tipo de capacitación, pero el primero es hablar contigo. Oye, ¿te sientes cómoda? ¿Te sientes cómoda? ¿Quieres que cuando él venga yo te diga, por ejemplo, les voy a decir, esta es la primera vez que yo digo algo en público, yo fui víctima de acoso y de violencia cuando yo era pasante en una oficina por mi jefe, o sea, un jefe junior, pero un jefe, y yo le decía a mi amiga, cuando él me llame, a los 5 minutos me llamas tú y me buscas en su oficina y me dices que un jefe superior me está llamando. O, por ejemplo, le decía a la secretaria, que en ese caso, mire la puerta que hay abierta, tengo mucho calor, porque quería cerrar la puerta. Entonces, tenemos que ver, y mi amiga en este caso, pues fue mi apoyo en estos momentos, ¿no? Donde yo me sentí incómoda y al final tenemos que entender que nosotras somos las primeras que queremos tener una profesión, que queremos alcanzar altos cargos y este tipo de prácticas de acoso y de violencia nos impiden que nosotros tengamos ese tipo de acceso. De hecho, bueno, yo terminé por irme, no por estas circunstancias, por otras, pero
son espacios que no te permiten sentirte cómoda y no te permiten sentirte plena profesionalmente. Entonces, estas capacitaciones yo les encuentro con mucho valor. Otra de las cosas, otra de las capacitaciones es otra de las buenas prácticas, perdón, es verificar los antecedentes de las personas con quien se colabora. Y esto podría sonar un poco difícil y podría sonar hasta incluso un poco chocante, pero la verdad es que sí. Las empresas y las organizaciones tienen una responsabilidad de saber a quién están contratando. Y yo no digo que no contrates una persona que fue sancionada por violencia y acoso. No sugiero que, o sea, si esa quiere ser tu política, pues bien, yo no estoy sugiriendo eso. Lo que estoy sugiriendo es que tú, como empresa, tienes que asumir una responsabilidad. Por ejemplo, trabajé en un espacio de trabajo donde un chico había violado a una chica y luego estábamos nosotras, que nos quedábamos, mis compañeras y yo nos quedábamos tarde, también se quedaba. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la empresa de tener dentro de la institución un chico que fue denunciado por violación sexual y sin hacérnoslo saber? Porque de yo haberlo sabido, entonces quizás algún tipo de medidas hubiese podido tomar, pero yo me enteré posteriormente de esta situación y me hizo sentir sumamente insegura. Entonces, las instituciones tienen que verificar esos antecedentes. ¿Qué pueden hacer? Quizás no contratas a una persona que haya sido objeto de sanciones. Si las contratas, entonces tienes que investigar la pertinencia y la seriedad de estas denuncias, cuándo fue, cómo fue, pedirle a la persona que explique, cuéntanos, mira, hemos investigado y tú tienes una denuncia, podrías hacernos saber cuál, porque también la persona tiene el derecho al trabajo, también la persona tiene el derecho a la defensa, ¿no? Pero, por ejemplo, dependiendo del tipo de cargo, ¿no? Si es un cargo de alta gerencia, si es un cargo de dirección, también la persona estaría obligada a decir, mira, yo fui, cuando se le pregunten, cuando se hagan preguntas, ¿no? Diga si usted ha sido condenado, ¿no? También podría incluirse una pregunta, diga si usted ha sido denunciado dentro de alguna organización por violencias o acoso. Entonces, esto también pueden ser unas prácticas incorporadas dentro de las instituciones. Y luego el acompañamiento y creer a la víctima. Tendemos a no creer a las víctimas de violencia sexual y yo a veces me pregunto por qué. Si yo llego y les digo, oye, salí a la calle y me robaron el celular, a mí nadie me va a cuestionar que me robaron el celular. O, oye, salí a la calle y me caí y me dio un golpe en la rodilla, nadie me va a cuestionar esto. Pero yo salgo y digo, mi jefe me está acosando y ahí sí cuestionamos. Entonces tenemos que repensar. Aquí Jessica pregunta, ¿cómo recomiendas que una empresa verifique estos antecedentes? ¿Con una investigación o la entrevista de trabajo? Mira, Jessica, creo que pueden ser de varias formas. Creo que muy inteligentemente, cuando ustedes reciben el currículum, el perfil de la persona, ustedes saben dónde trabajó antes. Entonces usted llama, ¿no? Y no a recursos humanos, llama a jefe o jefa directa. Mire, usted trabajó con esta persona y hace una pequeña indagación. Mira, y usted sabe de algo, ¿no? Y luego también creo que es importante que en la entrevista de trabajo ustedes lo pregunten. ¿Ha sido usted sujeto a una investigación en alguna de sus empresas o las empresas donde trabajó anteriormente por acoso o violencia? Probablemente te digan que no, porque probablemente la empresa no tenía protocolo de atención, probablemente no tenía código de conducta y probablemente no podía hacer el juicio. Pero sí creo que es importante preguntar, porque ustedes quieren saber quiénes están entrando, así como quizás ustedes preguntan si tienen antecedentes penales. Tenemos que saber que las denuncias por acoso y violencia sexual no llegan al sistema penal, no llegan al sistema penal porque hay una impunidad bárbara, porque no nos creen, porque bueno, sabemos muy bien las barreras que tenemos las mujeres en el acceso a la justicia. Entonces, quedarnos solamente con, usted tiene una denuncia penal por acoso. Las denuncias penales por acoso son muy difíciles. De hecho, hay un caso muy famoso en la CNDH, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 3 mujeres que denunciaron a un hombre por acoso y pues al final ellas perdieron su trabajo. Perdieron su trabajo, ¿por qué? Porque hicieron estas denuncias. ¿Qué tal y si la institución hubiese tenido otros tipos de medidas o atenciones para que ellas no hubiesen tenido que ir al sistema penal a denunciar? Porque al final el sistema penal no resuelve todos los problemas. Y quisiera, como les decía, todo esto son ciertas buenas prácticas. De nada, Jessica. Todas estas son buenas prácticas y como les decía, yo no les voy a decir que tiene que tener un protocolo o qué tienes que poner exactamente en el código de conducta o cómo vas a hacer tus capacitaciones, pero sí creo que existen ciertos principios rectores que ustedes pueden llevarse y decir, bueno, cuando estemos haciendo este tipo de protocolo tenemos que tener presente estos principios.
Uno de los principios que me parece más fundamental es la centralidad de la víctima. El proceso tiene que considerar las necesidades y las preocupaciones de las personas que han sufrido violencia y acoso, sin discriminación, y asegurar que ese proceso se desarrolle con los valores, con empatía, con sensibilidad en todas las etapas del proceso. Otro de los principios es la confidencialidad. Y yo creo que esto es muy, muy importante que ustedes lo tengan presente. Y es que todas las personas que estén involucradas en ese proceso, por decirte, si ustedes dicen recursos humanos, va a ser la persona que va a recibir las denuncias, entonces las personas de recursos humanos tienen que firmar acuerdos de confidencialidad sobre estos casos para que la información se preserve, no tanto, también para proteger a la persona denunciante, pero para proteger también a todas las personas involucradas, porque muchas veces puede ser un tercero que haya denunciado. Entonces, por ejemplo, yo no quisiera que si yo denuncié a mi jefe porque lo vi en una actitud de acoso y de violencia, a mí me votaran o me echaran o me corrieran porque yo denuncié. Entonces, la confidencialidad es bastante importante. Otro de los principios rectores es el debido proceso y la presunción de inocencia, y estos son principios que deben ser considerados y quizás son muy genéricos y ustedes lo hayan escuchado. Se tiene que trabajar con independencia e imparcialidad, con celeridad, presumir que la persona es inocente, pero esto no quiere decir que vamos a presumir que entonces la víctima no está diciendo la verdad, ¿no? La presunción de inocencia requiere que la persona que ha sido acusada se defienda, pero esto no significa que entonces porque presumimos la inocencia del perpetrador, entonces estamos asumiendo que la víctima nos está diciendo mentiras. Esto es súper importante. Luego, reparación. Como les decía, no veo estos procesos, no los pueden ver como a nivel penal, a nivel punitivo, de eso se encarga el sistema penal y lo ha hecho muy mal. Tenemos que ver que dentro de las organizaciones estas buenas prácticas tienen que reparar. ¿Reparar por qué? Porque muchos de estos actos de violencia ocurren por acción o omisión dentro de las instituciones y no se trata, y ya lo he dicho varias veces, no se trata de apuntar a este perpetrador, sino que la institución se haga responsable. Entonces puedes adoptar medidas de no repetición, por ejemplo, por decirles, déjenme pensar en algún caso, si ustedes están en una institución donde es común y es normal que las personas se tengan que quedar, bueno, hoy en día estamos hablando en espacios donde estamos trabajando desde casa, donde tenemos mucha más flexibilidad, donde quizás el agresor está dentro de nuestros propios espacios de seguridad en nuestras casas y quizás no sea el espacio. Pero bueno, también ocurre el acoso cibernético, ¿no? También ocurren las violencias a nivel cibernético, a nivel de mensajes, o sea, no es que porque no estamos en la oficina estamos ajenos. De hecho, el otro día estaba leyendo sobre casos de violencia, de street harassment, de violencia callejera, y estaba llegando cómo aumentaban un pico, porque claro, hay menos personas, la gente ve menos, entonces quizás se sienten mucho más empoderados en acosar. Entonces, bueno, la reparación creo que es importante que se lleven ustedes esta idea de reparación, medidas de no repetición, perdón, indemnización. ¿Cuánto gastó la persona en trabajar el acto de acoso y la violencia? ¿Cuánto le costó eso? ¿Cuál es el costo? Que la empresa le pague el costo de los psicólogos o las psicólogas y las medicinas que ella tiene que hacer para combatir la ansiedad que le produjo el acto de acoso. Entonces, recordar esto. Otro principio es el de no revictimización, y esto es importante porque muchas veces creemos, y vuelvo al de la centralidad de la víctima, estos dos están sumamente vinculados. Muchas veces creemos que sabemos lo que queremos para la víctima. Entonces decimos, bueno, ¿sabes qué? Esta persona va a recibir una sanción de 6 meses sin empleo y no se le van a pagar las utilidades ni el bono, pero muchas veces no pensamos, ¿y qué es lo que quiere la víctima? ¿Y qué quiere ella, que fue víctima de violencia y acoso, para sentirse mejor, para sentirse plena? Quizás que ella quiere que la muevan de departamento, quizás ella quiere que le dejen trabajar en la casa, ¿qué quiere ella? Entonces creo que es importante que en estos procesos también pensemos en la víctima. Y la no revictimización también tiene que ver como este principio interrelacionado. No se le puede preguntar a la víctima 300 veces qué fue lo sucedido, no podemos revictimizar. Hablamos de una persona que ya fue víctima y además entonces queremos que repita nuevamente los hechos y a veces no lo hacemos, y yo no le estoy diciendo que esto lo hacemos adrede o lo hacemos porque queremos, muchas veces lo hacemos desde el fondo de nuestro corazón, queremos hacerle sentir las cosas mejores, pero hay que evitarse que la persona tenga que volver a reportar lo sucedido de forma reiterada. Eso es importante. Y bueno, yo quería concluir con dándoles las gracias
por estar aquí presentes el día de hoy, por escucharme, por darse este tiempo y este espacio para aprender. Les quiero dejar con esta frase. Dice: no tenemos un mundo igualitario y estamos radicalmente impacientes esperando ese cambio y no nos rendiremos. Se lo dice la directora ejecutiva de ONU Mujeres. Quisiera agradecerle a la pieza por la invitación, a ustedes por quedarse aquí. Espero que haya sido un momento grato, que hayan aprendido, que creo que es lo más importante y lo que quiero que se lleven. Y bueno, muchísimas gracias.